repasar las 10 diapositivas como debe ser. Entonces vamos a repasar los puntos más importantes para el examen de ustedes. Entonces espero que anoten todo lo que puedan, ¿está bien? Que le va a ser muy útil. La parte de estudiar así como se debe, voy a dejar a mano de ustedes, ¿está bien? Porque voy a cansarles demasiado si repasamos, o sea, si damos una clase como tiene que ser nuevamente de cada contenido, ¿está bien? Cada clase lleva más o menos 2 horas, ¿está bien? Entonces, como son 10, no hay tiempo. Entonces vamos a hablar de lo más importante nomás ya en vista a nuestro examen de mañana, ¿está bien? Entonces espero que anoten, espero que apunten todo, ¿está bien? Que le va a ser muy útil mañana. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Quiero que enfoquen un poquito en esta parte, ¿está bien? Quiero que sepan que existe, ustedes ya saben, ¿está bien? Por anatomía mismo saben que tenemos una circulación mayor y una circulación menor, ¿correcto? La circulación mayor o general o periférica, ¿correcto? Como quieran llamarle, y una circulación menor que va a ser la circulación pulmonar, ¿correcto? A ver un poco. Con respecto a la cantidad de sangre bombeada por nuestro corazón, ¿está bien? A eso vamos a llamarle gasto cardíaco. Voy anotando acá. Tenemos nuestro corazoncito acá. Correcto. Tenemos una gran circulación, como dijimos, y una pequeña circulación. La gran circulación es la circulación general o circulación sistémica o periférica, incluso como quieran llamarle, ¿está bien? La circulación menor va a ser la circulación pulmonar, la que va a irse al pulmón para oxigenarse nuevamente. Entonces tenemos una circulación mayor que va a salir acá de nuestro ventrículo izquierdo, la aorta, correcto, y va a volver a la aurícula derecha mediante las venas cavas, correcto. Circulación mayor. Circulación menor, miren acá nuestros pulmones, correcto, del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho va a salir nuestro tronco pulmonar, que luego va a dividirse en una arteria pulmonar derecha e izquierda, correcto. Acá la aurícula, en el ventrículo derecho, comienza la circulación menor, se va a los pulmones y los pulmones van a regresar las venas pulmonares a la aurícula izquierda, terminando así la circulación menor, correcto. Ahora, la sangre que el corazón bombea por minuto, que está saliendo acá por medio de la aorta, llamamos de gasto cardíaco, ¿correcto? Entonces, si se le pregunta gasto cardíaco, va a ser la cantidad de sangre que este corazón esté bombeando en un minuto, ¿correcto? Que sería en promedio aproximadamente 5 litros por minuto. ¿Correcto? Esa es la cantidad de sangre que una persona adulta bombea aproximadamente. O sea, la cantidad de sangre que sale del corazón, ¿correcto? Por cada minuto. Muy bien. Las venas. Me perdí acá. Tengan muy en cuenta sobre las venas. Las venas son las que van a transportar, como vimos recién, la sangre nuevamente hacia el corazón, ¿correcto? Mediante las venas cavas va a retornar la sangre hacia el corazón, va a traer nuevamente la sangre hacia el corazón, va a servir mediante la capacidad de distenderse que tiene, las venas van a servir como reservorio, ¿correcto?
va a servir como almacenamiento, va a almacenar la sangre. ¿Correcto? También ayuda a regular nuestro gasto cardíaco, ya que estábamos hablando del gasto cardíaco, también ayuda a regular nuestro gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque las venas, habíamos hablado, que actúan como bombas, también pueden bombear la sangre, se contrae levemente estas venas y aumenta nuestro retorno venoso, aumenta la llegada de sangre al corazón, o sea, actúan como bombas venosas. Y al actuar como bombas venosas, ayudan a nuestro gasto cardíaco. ¿Correcto? Aumentan nuestro gasto cardíaco. Ayuda a aumentar el gasto cardíaco aumentando el retorno venoso. Perfecto, tengan muy en cuenta. Espero que todo lo que esté diciendo estén apuntando. ¿Está bien? Perfecto. Un poco... Acá lo que ya dije, ¿está bien? El retorno venoso va a colaborar con nuestro gasto cardíaco. El retorno venoso, o sea, las venas, ¿verdad? Porque las venas forman el retorno venoso, van a ayudar a regular el gasto cardíaco, aumentando el retorno venoso. Muy bien. Un poco... Acá esta parte hablamos de la distensibilidad de las venas, ¿está bien? Las venas sirven de almacenamiento porque son muy distendibles, ¿está bien? Con las que transportan sangre al corazón. Professor, eu acho que tem aluno querendo entrar. Vamos a aplicar eles. Falei para eles mandarem a... Eita. Presten atención a lo que estamos diciendo y anoten todo lo que estemos diciendo, ¿correcto? Que va a ser muy útil mañana, ¿está bien? No hay forma, como le dije, de repasar profundamente cada contenido, porque cada contenido nos llevó aproximadamente 2 horas como mínimo, ¿está bien? Entonces vamos a hablar de los puntos más importantes nomás. Ahora, si alguien tiene alguna duda que quiera aclarar, no hay ningún problema. Ahí me dice, nos vamos a la clase correspondiente y aclaramos esa duda, ¿está bien? Pero si no es el caso, vamos a estar hablando de los puntos claves, ¿está bien? Perfecto. Por eso es que estoy pasando muy rápido y no estoy explicando cada uno. Habíamos hablado de que la sangre fluye mediante una diferencia de presión, ¿correcto? Para que haya un flujo de sangre, si nos estamos refiriendo desde el miembro inferior, por ejemplo, la vena femoral, ¿correcto? Hacia el corazón, para que se dirija, o sea, para que se vaya desde acá, desde la parte inferior, hasta la bomba central, tiene que haber una diferencia de presión, ¿correcto? ¿Y dónde la presión tiene que ser mayor? Abajo la presión tiene que ser mayor, ¿correcto? Para poder vencer y llegar hasta la aurícula. ¿Correcto? Hablamos también de esta parte cuando estábamos hablando que cuando un adulto se queda quieto mucho tiempo, la presión aumenta en los miembros inferiores, ¿correcto? Cuando más hacia abajo nos vamos, mayor va a ser la presión, ¿correcto? Acá en la arteria, la vena femoral es de 40 y ya en las venas del pie es de 90 milímetros de mercurio la presión, ¿correcto? Perfecto. Esto ocurre cuando la persona no se mueve mucho, ¿está bien?
Cuando se mueve mucho la presión, acá aumenta mucho, porque estos músculos, ustedes saben que sirven para eyectar la sangre también. Se contraen estos músculos, aprietan esta vena y eyectan la sangre hacia arriba. ¿Correcto? Y de esa forma hay menos sangre acá en estas venas y por ende menos va a ser la presión. ¿Correcto? O sea, la persona que no se mueve mucho, está mucho tiempo parado, la presión en los miembros inferiores va a ser mayor. ¿Correcto? Tratándose de las bombas. Esto, ¿qué podría producir? Habíamos hablado. Dijimos que cuando la presión en los miembros inferiores aumenta, cuando hablamos de las venas, estas venas, para soportar este aumento de presión, ¿qué produce? Produce la distensión de las mismas, ¿correcto? Se distienden, ¿correcto? Se dilatan. Y ahí disminuye la presión dentro de estas venas, porque hay más espacio para la sangre, ¿correcto? Solamente un detalle acá. Las venas están provistas de válvulas, ¿correcto? Válvulas que no permiten que la sangre vuelva, que no haya un reflujo de sangre, ¿correcto? Ahora, cuando están sostenidas bajo una elevada presión, la vena se distiende, pero estas válvulas ya no crecen en tamaño, ¿correcto? Se quedan así, o sea, dejan un espacio, ¿correcto? Porque no pueden tocarse, entonces no se cierra correctamente, queda un espacio. Y esto permite que la sangre vuelva hacia abajo, que haya un reflujo de sangre, que la sangre no tenga un único sentido, ¿correcto? Esto produce las venas varicosas que ustedes van a ver, no sé si tenemos una imagen acá. Acá, ¿se dan cuenta? Esto va a producir las venas varicosas. Acá está nuestra vena normal, que tiene una válvula que se cierra, que no permite el paso. Ahora, cuando aumenta mucho la presión acá, esas personas que se quedan mucho tiempo parados o las personas que tienen una presión abdominal mayor, algún aumento, por ejemplo, de tejido adiposo o las mujeres embarazadas, ¿correcto? Van a tener una presión intraabdominal mayor, ¿correcto? Se va a presionar en ese sector las venas. Entonces va a aumentar la presión intraabdominal. Va a ser más difícil que la sangre fluya en este sentido hacia la bomba. Entonces va a tener que aumentarse la presión dentro de estas venas que están en el miembro inferior para vencer esta presión que está acá arriba, ¿correcto? Y si estamos sostenidos a una presión elevada mucho tiempo, esta vena se distiende, ¿correcto? Y al distenderse, estas válvulas ya no crecen y permiten el reflujo de sangre retrógrado, ¿correcto? Y esto va a producir lo que conocemos como venas varicosas. Por eso es que las embarazadas siempre tienen que mantener, si es posible, su pie elevado. No se pueden quedar mucho tiempo parados, quietas, porque van a empezar a producir estas venas. Por incompetencia de las venas, de las válvulas venosas, se vuelven incompetentes porque se dilatan nomás nuestras paredes, o sea, se dilatan las paredes de las venas. Muy bien. Ahora dijimos que los músculos también sirven como bombas para eyectar los músculos del miembro inferior, para eyectar la sangre, ¿correcto? Al contraerse este músculo, se dobla la pierna, se dobla la vena y se eyecta la sangre, ¿correcto? Por eso una persona que está en movimiento, que está en actividad, la presión en los miembros inferiores siempre va a estar menor a 20 milímetros de mercurio, ¿correcto? Ahora, una persona que está quieta por mucho tiempo, la presión en los miembros inferiores puede superar los 90 milímetros de mercurio. ¿Se dan cuenta? Perfecto, tengan mucho en cuenta estas cosas. Muy bien. Entonces dijimos que si una persona no se mueve mucho, está mucho tiempo parado, la presión dentro de los miembros inferiores va a aumentar. Esto va a distender nuestras venas por aumento de presión
va a hacer que las venas se vuelvan insuficientes y va a permitir el flujo retrógrado de sangre. ¿Correcto? Los músculos del miembro inferior actúan como bombas. ¿Correcto? Al contraerse, la sangre se eyecta hacia la bomba central y se queda menos sangre acá abajo. Al quedarse menos sangre acá abajo, la presión dentro de la vena va a ser menor porque no hay sangre. ¿Correcto? Por eso es cuando caminamos la presión, o sea, cuando estamos en actividad, la presión de las venas en el miembro inferior es de 20 o menor. Y cuando estamos mucho tiempo parados, como no están actuando estos músculos, correcto, la presión aumenta porque se almacena más sangre en las venas. Aumenta a 90 o más incluso. Y no se olviden también que la fuerza, hay una fuerza impulsora, como recién dijimos, correcto, de la sangre que van a ser los músculos del miembro inferior, al hablar de las venas del miembro inferior. Perfecto. Lo que más acá. Perfecto. Tenemos nuestro corazón. Correcto. Al hablar de retorno venoso, una cosa que no hablamos en la diapositiva anterior, al hablar de retorno venoso, hablamos de la cantidad de sangre que vuelve a las aurículas. En este caso, aurículas derechas. Eso es retorno venoso. También mediante las venas cavas superior e inferior. Habíamos hablado, voy a buscar mi diapositiva porque no estoy encontrando para explicarle mejor. Perfecto. Habíamos hablado que cuando llega sangre a la aurícula derecha, cuando tenemos un aumento de sangre que llega a la aurícula derecha, porque aumentó su cantidad de sangre, o sea, aumentó el volumen acá, va a estirarse, va a distenderse. ¿Correcto? Y al distenderse esta aurícula,
va a producir va a desencadenar un reflejo. ¿Correcto? Eso habíamos hablado. Al distenderse, al estirarse la aurícula, desencadena el reflejo propio de las aurículas. ¿Está bien? Reflejo auricular. Y este reflejo auricular va a producir una serie de cosas. Uno de ellos va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca mediante dos formas. ¿Está bien? Uno es por el estiramiento del nódulo sinusal, que ustedes saben que está en la aurícula derecha, se estira y se despolariza este nódulo sinusal por estiramiento, aumenta su despolarización. Entonces, aumenta por ende la frecuencia cardíaca. O sea, esa es la función, ¿verdad? Y otro es el reflejo de Bainbridge. ¿Correcto? El reflejo de Bainbridge lo que va a producir es cuando se estira estas aurículas, mediante el nervio vago va a emitir una señal al centro superior, ¿correcto? Allá arriba, en el bulbo raquídeo, y este va a responder por estímulos ahora simpáticos, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. ¿Correcto? Muy bien. Tengan en cuenta eso. Otro reflejo importante, no sé si está acá, es el reflejo de Frank Starling. Professor, ¿Sí? só uma pergunta. É só pelo nervo vago, seria então a resposta? No, el nervio vago es el que toma, va a ser el aferente. Va a enviar la señal al sistema nervioso, ¿está bien? Le va a avisar al sistema nervioso que se está estirando mucho esa aurícula, ¿correcto? Que hay mucha sangre en la aurícula. Entonces el sistema nervioso le va a responder con estímulos simpáticos para poder sacar toda la sangre de la aurícula. ¿Y cómo va a sacar la sangre de la aurícula? Aumentando la fuerza de contracción. Va a aumentar la fuerza de contracción. Contrair más fuerte. Sí, para inyectar toda ya esa sangre que está ahí. Correcto, esa es la función de ese reflejo. Otra ley también que quiero que sepan es la ley de Frank Starling. ¿Se acuerdan? Frank Starling, resumiendo, dice que cuando tenemos un aumento de volumen, correcto, mayor volumen, vamos a tener mayor distensión de las paredes, y al tener mayor distensión de las paredes, ustedes saben que hay un mayor acoplamiento actina-miosina. Las cabezas de miosina se unen, o sea, se acoplan en mayor grado a la actina, y por ende la fuerza de contracción va a ser mucho más fuerte. Entonces, a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. Eso nos habla la ley de Frank Starling. Cuando aumenta la cantidad de sangre, o sea, aumenta nuestra llegada de sangre al corazón, este va a distender las paredes del corazón, cualquiera sea las cámaras, está bien, va a distender, y en consecuencia al estiramiento, estas sarcómeras también se van a estirar y van a responder con mayor fuerza, porque se van a unir mejor las actinas con las miosinas. Entonces, mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. Perfecto. Lo que anoten todo lo que estamos diciendo, ¿está bien? Muy bien. Con relación a nuestro sistema linfático, ¿correcto? El sistema linfático, ustedes ya saben que va a drenar la sangre que se queda acá en el intersticio. Todo lo que se queda en el intersticio va a ser drenado por estos vasos linfáticos. Por ende,
acá tenemos algunas proteínas dentro del líquido plasmático. Y todo esto va a ser drenado por el vaso linfático y va a ser devolvido a la gran circulación, o sea, a la circulación sistémica, ¿correcto? Ustedes saben que nuestro conducto torácico se forma acá y va ascendiendo lateral acá de la columna, ¿correcto? Hasta llegar al ángulo yugulo-subclavio, acá arriba, ángulo de Pirogov, donde termina, ¿correcto? Entonces, de esta forma recoge todo y devuelve a la circulación nuevamente todo lo que recoja del intersticio, ya sea proteína, líquido plasmático, lo que sea. Una de sus funciones, ¿correcto? Conservación, por ende, de líquido plasmático y de proteínas, ya que ellos absorben del intersticio, como habíamos visto acá, ¿correcto? Muy bien. También ustedes saben que el sistema linfático conservación, calota, conservación de proteínas, líquido plasmático, mediante que absorben, también sirve como defensa, también porque están relacionados a los órganos inmunológicos, ¿correcto? Muy bien. Otra cosa también es otra función también es la de absorber los lípidos a través de la formación de kilomicrones. Esto vamos a ver ahora cuando veamos la degradación de las grasas, cuando veamos la parte de absorción intestinal, ¿está bien? Entonces, una de sus funciones también del sistema linfático es la absorción de lípidos mediante la formación de kilomicrones. Los vasos linfáticos, igual que el sistema venoso, también presentan válvulas en su estructura que van a permitir solamente el flujo en una dirección de la linfa. ¿Correcto? Perfecto. Espero que estén anotando todo lo que estamos diciendo. En la regulación, de la presión arterial a corto plazo, tenemos a los vasoreceptores, a los quimiorreceptores y a la isquemia del sistema nervioso. ¿Correcto? Son formas de modificar rápido la presión arterial, segundos. ¿Correcto? Quiero que tengan en cuenta que comparando el quimiorreceptor con el vasoreceptor, el quimiorreceptor no es muy importante para la regulación de la presión arterial. Eso ya habíamos hablado en clase, ¿está bien? ¿Por qué no es muy importante para la regulación de la PA? Porque él solamente actúa cuando la presión arterial cae ya por debajo de 80 milímetros de mercurio. Si la presión no cae a este nivel, el quimiorreceptor no va a actuar como regulador de la presión arterial. ¿Correcto? Su importancia, en cambio, radica más bien en la regulación de la respiración. ¿Correcto? Ahí es más importante el quimiorreceptor, es más sensible a químicos, ¿correcto? A cambios químicos en la sangre, o sea, disminución de oxígeno, aumento de dióxido o aumento de hidrógeno, como habíamos visto, ¿correcto? Ya que estamos hablando de esto, sobre el reflejo vasoreceptor, él es muy importante para la regulación de la presión arterial a corto plazo. Su función es acá está nuestro vasoreceptor, el seno carotídeo, un poco
No sé dónde está. Bueno, el vasoreceptor es muy importante para la regulación de la presión arterial. Nos tenemos acá la carótida. Cuando hay un aumento de flujo, esta carótida se va a estirar, se va a distender y eso va a percibir nuestro vasoreceptor, va a percibir el estiramiento de esta carótida, si hablamos de este nivel. Correcto. Eso entonces va a controlar el vasoreceptor. Detectar el cambio del estiramiento del vaso. Si hablamos de la carótida, si hablamos del arco aórtico, la distensión del arco aórtico, porque sabemos que están situadas tanto en la pared del arco aórtico como en el seno carotídeo, ¿está bien? Tanto en el seno carotídeo como en las paredes del arco aórtico. Muy bien. Respecto a los vasoreceptores, tengan en cuenta esto también. El vasoreceptor es muy importante en la regulación de cambio de postura. Correcto. Cuando la persona está acostada, cuando estamos acostados, correcto, luego nos levantamos de forma brusca, la presión de la gravedad actúa sobre los vasos, correcto, y hace que la presión en la cabeza baje mucho, porque la presión es muy alta, correcto, la presión actúa en este nivel y entonces la sangre no consigue vencer esta resistencia. Por eso es que la presión en la cabeza disminuye, correcto, porque es más difícil que la sangre llegue en la cabeza, estando parado. ¿Se entiende? Efecto de la gravedad. Correcto. Entonces, lo que hace este vasoreceptor es regular esto, produce una descarga simpática y hace que esto sea más fuerte, el bombeo de sangre hacia la cabeza. De esta forma regula, porque si no teníamos este vasoreceptor, si nos levantábamos de golpe, iba a aumentar de forma brusca la presión en la cabeza, el cuerpo no se iba a adaptar y te ibas a desmayar, te ibas a caer. ¿Por qué? Porque no ibas a tener sangre en la cabeza. ¿Correcto? Perfecto. Importante también entonces para la regulación de los cambios de postura. La noradrenalina y la adrenalina son vasoconstrictores, correcto, pertenecientes al sistema simpático. Solamente que la noradrenalina al nivel de los vasos ejerce una acción más potente, la nora, correcto, una vasoconstricción más potente, correcto, a diferencia de la adrenalina. Esto por el tipo de receptor nomás que tiene, ya que son receptores tipo alfa, correcto. Alfa adrenérgicos, los receptores de los vasos sanguíneos. Y estos son mucho más sensibles a la nora, correcto. Por eso es la vasoconstricción más fuerte comparando la nora con la adrenalina. La adrenalina en algunas regiones incluso sirve como vasodilatador, correcto. Por eso es que al paciente le hacemos adrenalina, correcto. Vasodilatación a nivel cardíaco, de los vasos cardíacos, y vasoconstricción a nivel periférico, que es lo que queremos conseguir, correcto. Muy bien, entonces, bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar un poco de... Espero que todo lo que estemos diciendo estén anotando. Te pido desregulación humoral. No. Acá está. Conózcanle un poquito a las sustancias vasoconstrictoras que tenemos, ¿está bien?
como la nora, la adrenalina, la angiotensina 2, correcto, la vasopresina, que ya detallamos cada uno de ellos, a qué nivel actúan y cuál es su función. ¿Está bien? Entonces, estas sustancias son vasoconstrictoras, ¿correcto? Perfecto. Igual que tenemos sustancias vasodilatadoras, ¿correcto? Como la bradicininina y la histamina que habíamos hablado. Tenemos vasoconstrictoras, vasodilatadoras. Las vasodilatadoras, como habíamos visto, van a producir una vasodilatación, ¿correcto? Una dilatación de las arteriolas y por ende un aumento de la permeabilidad vascular, ¿correcto? Por eso es que la histamina en las reacciones alérgicas produce edema, ¿correcto? Porque aumenta la permeabilidad vascular. Imagínense su vaso acá, ¿correcto? Si aumenta la permeabilidad vascular, quiere decir que proteínas del plasma van a fugarse hacia el intersticio, ¿correcto? Estas proteínas actúan como solutos, atraen agua. Entonces, cuando pasa la proteína, también ya pasa agua, ¿correcto? La acumulación de líquido en el intersticio es edema. Entonces, Professor, ¿sí? aí nesse slide das substâncias vasodilatadoras, no próximo slide, fala sobre a calicreína e acho que é o próximo, fala calicreína, a calidina e a bradicimina. Deixa eu ver. Ou peraí, deixa eu ver, acho que é antes desse. Tá lá, substâncias vasodilatadoras. Aí fala sobre a bradicininina e a histamina. E daí tem um desenho, né, falando alfa-globulina, calidina, bradicininina. Essa aí, nesse aí. A calicreína, o que seria? Eu não entendi essa parte nessa divisão aí que o professor fez, eu não entendi. Es solamente un precursor, correcto, una enzima, correcto, que va a producir que la alfa-globulina, una proteína, se convierta en calidina. Esto es secretado, la calicreína es secretado cuando hay inflamación, también hay una inflamación del tejido, se secreta la calicreína. Y la calicreína es la que va a convertir tu proteína globular o tu alfa-globulina en calidina, correcto. Esta calidina, luego por enzimas tisulares, ya se convierte en bradicinina. La bradicinina, como ustedes ya conocen, va a producir dilatación arteriolar. Él es un vasodilatador potente, correcto. Va a aumentar también la permeabilidad vascular. Ok. Perfeito. E esse precursor, essa enzima, a calicreína, ela é encontrada também nos nossos tecidos? Sí, se secretan cuando hay inflamación de los tejidos. Ok. Anotei aqui. Entonces tengan en cuenta las sustancias vasoconstrictoras y las sustancias vasodilatadoras. El mecanismo de acción también. La histamina, como pusimos como ejemplo, está bien que va a aumentar la permeabilidad vascular. Este aumento de permeabilidad vascular va a producir edema. También se van a fugar las proteínas del plasma, del vaso, hacia el intersticio. Y al fugarse estas proteínas que tienen fuerza osmótica, atraen agua. El agua le sigue, se forman edemas. Vamos a hablar un poco ahora de la regulación de la presión arterial a largo plazo. ¿Correcto? Hablamos de la regulación a corto plazo, vasoreceptores, quimioreceptores, isquemia. Ahora, largo plazo. Lo que tienen que saber de la regulación a largo plazo es que ocurre a nivel renal
¿Cómo? Aumentando la eliminación de agua o disminuyendo la eliminación de agua, ¿correcto? Eso es el resumen del sistema renal corporal. Tienen que saber que actúa aumentando, o sea, si hay mucho volumen, diuresis por presión, ¿correcto? Excreta más agua. Si hay muchos electrolitos, natriuresis por presión. O sea, resumiendo, la regulación de la presión a largo plazo va a tener dos pilares principales. Uno va a ser la eliminación directa de agua y otro va a ser la eliminación de sal. O eliminación o ingesta, claro. O ingesta o eliminación. Esos son los pilares del sistema regulador a largo plazo. La ingesta o eliminación de agua y sal. Como ya dijimos, diuresis por presión es aumento de la eliminación de agua por un aumento de la presión. Natriuresis por presión es el aumento de la eliminación de sal. Viene de sal, natriuresis, eliminación de sal. Diuresis, agua, eliminación de agua. Correcto. No confundan esos dos términos. Correcto. No confundan la natriuresis con la diuresis. Correcto. Si hablamos de diuresis, solo hablamos de agua. Solo eliminación de agua. Si hablamos de natriuresis, hablamos de eliminación de sal. ¿Correcto? Perfecto. Téngame en cuenta, ¿está bien? Cómo se realiza el aumento de la presión arterial por medio del sistema nervioso, ¿está bien? Entonces, por medio del sistema nervioso se van a realizar tres cambios principales. Contracción de las arteriolas sistémicas, vasoconstricción arteriolar de las arteriolas, acá está, contracción de las arterias sistémicas, ¿correcto? Aumentando así la resistencia vascular periférica, porque disminuye su calibre, y al disminuir su calibre aumenta la presión, o sea, aumenta la presión, aumenta la presión arterial, ¿correcto? Menos espacio para el líquido, más presionado va a estar el líquido, ¿correcto? Aumenta la presión. Contracción de las venas, si se contraen estas venas, va a llegar más sangre al corazón, va a aumentar el retorno venoso, aumenta el gasto y esto va a llevar a un aumento de la presión arterial. ¿Correcto? Y otro va a ser la estimulación directa del corazón por medio del sistema simpático. ¿Correcto? Tres formas de aumentar la presión arterial. La renina es secretada a nivel renal, correcto, es una enzima de naturaleza proteica que se sintetiza y se almacena por medio de las células justaglomerulares, correcto, se sintetiza y se almacena como prorenina, correcto, por las células justaglomerulares. Perfecto. El angiotensinógeno, ya dijimos, hablamos de la renina, se sintetiza y se almacena de forma inactiva como prorenina por las células justaglomerulares. El angiotensinógeno es secretado principalmente por nuestro amigo acá el hígado y la enzima convertidora de angiotensina es secretado principalmente por el endotelio de los pulmones, el endotelio vascular de los pulmones o endotelio de los vasos pulmonares.
Y su función va a ser convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esa es la función de la ECA. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, resumiendo un poquito. Si hay una hipoperfusión renal, ¿qué se va a secretar? Se va a secretar renina. En la hipoperfusión renal se secreta renina. Renina va a convertir angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la ECA va a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Y angiotensina 2 ya va a desencadenar todas va a producir una serie de efectos que van a tener como finalidad aumentar la presión arterial. Muy bien. Creo que estén anotando todo lo que estamos diciendo. Correcto. Un poco cansador, pero acá aparecimos la endotelina. La endotelina va a ser un vasoconstrictor liberado por células endoteliales dañadas. Esto era una corrección que habíamos hecho. Correcto. Entonces, endotelina, vasoconstrictor, liberado por células endoteliales dañadas. Su función principal va a ser la de evitar hemorragias. ¿Cómo va a evitar las hemorragias? Disminuyendo el calibre del vaso. Un poco acá. Tenés tu vaso sanguíneo de esta forma. Este vaso sanguíneo se corta. Correcto, tenés un corte acá. Entonces se pierde tejido de esta parte. Correcto. Tenés un flujo de sangre normal. Cuando realizas un corte a este nivel, la sangre va a empezar a fugarse. Correcto. Cuanto más sangre pasa por este vaso, más sangre vas a perder. Correcto. Entonces, la función de esta endotelina, que es secretada por las células endoteliales, una vez que sufren corte, se cortan y secretan endotelina. Correcto. ¿Para qué esto? Para que se produzca una vasoconstricción, o sea, se disminuye el vaso de calibre. ¿Para qué se disminuye el vaso de calibre? Para que menos sangre pase por este vaso. Si pasa menos sangre vas a perder. Correcto. Por eso, liberado por células dañadas, y su función va a ser vasoconstrictor, principalmente para evitar las hemorragias. Correcto. Las células endoteliales que están acá en el endotelio de ustedes, va a secretar la endotelina, también va a secretar otro factor que es el factor de Willebrand. Antes hablaron de esto, ¿está bien? Este factor va a hacer que las plaquetas que se encuentran en la sangre sean atraídos. Entonces se juntan todas las plaquetas, perdón, acá está nuestro corte, y empiezan a juntarse las plaquetas. Esto llamamos tapón plaquetario. ¿Correcto? Para que se recuerden nomás, tapón plaquetario. Estas plaquetas van a empezar a secretar ahora las propias plaquetas ya. Primero la endotelina secretada por el vaso. Luego las plaquetas ya van a secretar sustancias como la serotonina, que va a producir aún más vasoconstricción, aún se va a disminuir más de calibre para que se pierda menos sangre. ¿Correcto? También secreta otros factores como el ADP y el tromboxano A2, ¿correcto? Que van a favorecer que más plaquetas se junten. Van a favorecer al agregamiento plaquetario.
van a formar el tapón plaquetario, ¿correcto? Para tratar de obstruir esta fuga de sangre, ¿correcto? Muy bien. Después se van a activar se va a convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿correcto? Toda la vía de coagulación que ustedes ya saben. Habían hablado de eso en histología. Tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca, que luego convergen en una vía común, una serie de activaciones enzimáticas que finalmente van a producir la activación de la fibrina, fibrinógeno en fibrina, y esta fibrina va a atrapar glóbulos rojos en conjunto con estas plaquetas y va a formar el coágulo de sangre, la obstrucción ya del vaso, ¿correcto? Y de esa forma no se pierde más sangre. Perfecto. Ahora lo que quiero que sepan acá es sobre la endotelina. Vasoconstrictor liberado por las células endoteliales dañadas. Ya vieron cuál es su función, ¿correcto? Óxido nítrico, correcto, es vasodilatador. Correcto, ya vieron cómo es que actúa la célula, habíamos hablado, en presencia del óxido nítrico, o déficit de oxígeno, o aumento de CO2. Pero, hablando de óxido nítrico, vasodilatador. ¿Correcto? Un poquito más de esta parte. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, este vaso va a tener músculo liso, ¿correcto? Tener músculo liso. Para que este vaso pueda contraerse, este músculo liso va a requerir de energía, va a requerir de oxígeno y otras fuentes de energía, como la glucosa, los aminoácidos, ¿correcto? Para producir la contracción. Generación de ATP así, y formación de ATP y generación o sea, para generar ATP necesitamos oxígeno, glucosa, ¿correcto? Y este ATP que se formó ahí en las células musculares ahora vamos a utilizar para la contracción, ¿correcto? Es ejecutar el golpe de potencia. ¿Se acuerdan que la unidad anatomofuncional van a ser las sarcómeras? Acá tenemos ¿cómo se llama? La actina, correcto, acá la miosina, ellos están unidos, cuando está libre el sitio de unión, se unen y se tiene que hidrolizar un ATP. ATP se convierte en ADP, se realiza el golpe de potencia de esta forma y se contrae el músculo, correcto. Entonces tengan en cuenta que para la contracción del músculo necesitamos ATP. Y para la formación de ATP no solamente necesitas oxígeno, necesitas también glucosa. La glucosa va a entrar dentro de la célula, se va a producir la glucólisis, va a generar ATP, luego este ácido pirúvico entra en la vía del ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Y ahí empieza a girar y generar más ATP todavía. ¿Correcto? Es solamente para recordarnos nomás. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un déficit de oxígeno? Si no hay oxígeno, ¿ustedes creen que va a haber una vasoconstricción o una vasodilatación? Si no hay oxígeno, es obvio pensar que está llegando poco flujo de sangre, por eso no está llegando oxígeno. El oxígeno viene con la sangre, entonces la célula va a querer dilatarse para aumentar el flujo sanguíneo, o sea, el endotelio se dilata y de esta forma aumenta el flujo de sangre para que más oxígeno llegue. Entonces, cuando hay una disminución del oxígeno, se va a producir una vasodilatación. Esto es para que llegue más sangre. La sangre trae el oxígeno, ¿correcto? Pero fisiológicamente lo que ocurre es que
si no hay oxígeno, si tenés poco oxígeno, no se puede empezar a girar no se puede activar la vía oxidativa, la que genera más ATP. Correcto. Si no se puede generar ATP, no se puede realizar el golpe de potencia. O sea, no se pueden contraer los músculos. Si no se contraen los músculos del vaso, se distienden. Si no hay constricción, hay dilatación, entonces se distienden los vasos. Se produce vasodilatación. ¿Correcto? Entonces, cuanto menor sea la cantidad de oxígeno, mayor va a ser el grado de dilatación que van a tener en sus vasos. Muy bien. Seguimos. O professor, no caso, então, ele vai fazer uma maior dilatação para atrair mais fluxo sanguíneo ali para aquele local. Claro, claro. Si el vaso es más grande, más sangre está llegando. E com isso o oxigênio também. Claro, con eso el oxígeno también. Y cuando ya es exagerado nuevamente, cuando ya hay mucho oxígeno de nuevo, ya hay mucho ATP y el músculo se contrae y disminuye de nuevo su calibre. Y así regula el flujo. ¿Entiendes? Un poco... Al hablar de difusión, hablamos de movimiento de soluto, ¿correcto? Y todo lo que hablamos acá en esta clase, todo se mueve por medio de difusión, ¿correcto? O sea, el medio de transporte principal entre lo que va a ser el líquido del plasma y lo que va a ser el intersticio va a ser la difusión, ¿correcto? Ese es el medio de transporte principal que utiliza la célula. Difusión, movimiento de solutos, ¿correcto? A la difusión ya le sigue nomás ya el agua, ¿correcto? Por el medio de transporte principal, difusión. Con respecto a las presiones, ustedes se acuerdan que tenía una presión hidrostática capilar que es propia de la sangre, ¿correcto? Propia del peso de la sangre. Una presión intersticial que es producida por las proteínas que se ubican en el intersticio, ¿correcto? Perdón, producida por los vasos linfáticos. Perdón, borren esa parte. La presión negativa del intersticio es producida por la succión que producen los vasos linfáticos. La presión coloide viene de proteína. La presión coloidosmótica intersticial es la que es producida por las proteínas del intersticio. Ahora, la presión coloidosmótica del plasma es producida por las proteínas que se encuentran dentro del plasma. Si te dice coloidosmótica plasmática, te habla de presión producida por las proteínas que están dentro de tu vaso, que están dentro del plasma. Entonces, las proteínas plasmáticas o del plasma van a producir nuestra presión coloidosmótica plasmática. Professor, ¿Sí? Licença. Eu queria tirar uma dúvida sobre a pressão negativa do líquido intersticial, porque eu vi no livro que falava que essa pressão ela poderia variar, ela poderia ficar positiva. Quando que vai ocorrer isso? Quais são os fatores que fazem com que a pressão do líquido intersticial fique positiva? Porque quando eu vi a definição, falava que ela pode ser uma pressão negativa, que na maioria dos casos, y ela también pode ser una presión positiva. Claro. Para entender eso, tienen que ponerse en el lugar de los vasos linfáticos. ¿Correcto? ¿Por qué se produce la presión acá? Por el grado de succión que tienen estos vasos linfáticos. Si tenés más líquido acá, ¿qué va a producir? Va a producir más presión. ¿Correcto? Entonces, el grado de succión de tus vasos linfáticos va a dejar una presión negativa, ¿correcto? De aproximadamente
3 milímetros de mercurio, como habíamos visto. Un poco. Acá. Aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Si tu vaso linfático está obstruido, dejara de drenar, se va a acumular más líquido acá. Va a aumentar entonces la presión negativa. Correcto, más presión vas a tener. Si tu vaso linfático empieza a drenar más rápido, cosa que es más raro, ¿verdad? Vas a disminuir tu presión. Es lo opuesto nomás, ¿se entiende? Todo es mediado por tu vaso linfático, porque él es el que crea esa presión intersticial negativa. ¿Correcto? Si no está drenando, va a aumentar. Si está drenando demasiado, disminuye. ¿Correcto? Que no es muy frecuente que ocurra. ¿Está bien? Entonces, continuando. La presión producidas por las proteínas del plasma van a producir la presión coloidosmótica plasmática. La presión producida por las proteínas del intersticio, presión coloidosmótica intersticial. La presión negativa se da por los vasos linfáticos que actúan como bombas, ¿está bien? Que succionan el líquido intersticial. Esto también, la angiotensina 2, la función de la angiotensina 2, ustedes saben que va a ser con finalidad de aumentar la presión arterial. Todo lo que hace la angiotensina 2 va a ser para aumentar la presión arterial. Perfecto. Todo va a ser para tratar de aumentar la presión arterial. ¿Y qué es lo que hace la angiotensina 2? Va a actuar sobre las arteriolas, correcto, va a disminuir de calibre las arteriolas, correcto, de esta forma aumentando la resistencia vascular periférica y por ende aumentando la presión arterial. Una de sus funciones. Aumentando produce también constricción de las venas. Esto va a producir que llegue más sangre al corazón. Aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, produce una serie de cosas, ¿correcto? Distensión de las paredes auriculares, producción ahí de los reflejos auriculares, ¿correcto? Mayor distensión, mayor fuerza de bombeo. Resumiendo, va a aumentar el gasto cardíaco y al aumentar el gasto cardíaco, aumentar la presión arterial. La angiotensina también actúa a nivel renal, aumenta la retención de agua y sodio. Esto va a llevar a un aumento de la volemia y esto va a llevar a un aumento de la presión arterial. También va a actuar sobre la glándula suprarrenal, estimulando la liberación de la aldosterona. Y la aldosterona va a aumentar también la reabsorción de agua a nivel renal. Perfecto. Todo para aumentar la presión arterial. Una sustancia, por definición, vasoconstrictora. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función de la angiotensina? Aumentar la presión arterial, principalmente mediante la vasoconstricción arteriolar, aumentando la resistencia vascular periférica, aumentando la presión arterial. Professor, a aldosterona ela faz com que o nível de angiotensina 2 aumente. No, la aldosterona actúa directamente también sobre los túbulos renales. Las últimas partes del túbulo renal actúa la aldosterona. ¿Y qué es lo que va a producir la aldosterona? Va a producir un aumento también en la reabsorción de sodio y agua. Va a aumentar también la volemia y por ende la presión arterial.
Ah, tá. Então ela é um caminho direto também. Sí. O sea, la angiotensina va de forma indirecta. O sea, de forma directa aumenta la reabsorción de sodio y agua porque él mismo actúa a nivel renal, pero también de forma indirecta porque también le estimula la aldosterona. Y la aldosterona produce lo mismo prácticamente. Produce un aumento de retención de sodio y por ende un aumento de retención de agua a nivel renal también. Esa es la función de la aldosterona. Aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal. Y si aumentas tu reabsorción de sodio, también vas a aumentar tu retención de agua. O sea, todo para aumentar la presión arterial. ¿Correcto? Un poco que más. Comparados, comparando el sistema circulatorio, el que va a tener mayor grado de distensibilidad va a ser las venas. Por eso es que las venas sirven como reservorio de sangre, ¿correcto? La distensibilidad vascular de las venas es mucho mayor, ¿correcto? Son vasos muy distensibles. Por eso sirven como almacenamiento. Perfecto. Espero que hayan anotado todo lo que dije. ¿Está bien? Creo que llegamos a repasar la gran mayoría, todo lo que yo quería al menos repasar con ustedes. Entonces les puedo dejar ya estudiar, tranquilos. Les deseo mucha suerte, ¿está bien? Un abrazo a ustedes y todo va a salir bien, ¿está bien? No se preocupen. Hoy no hace falta colocar sus nombres, ya que una clase extra, ¿está bien? Entonces, es todo eso. Entonces, cualquier cosa, estamos a disposición. Gracias, professor. Un abrazo.